La Rioja se mantiene en el nivel 3 y Autol desciende al 4. Los municipios de Cervera, Pradejón, Calahorra y Nájera continúan con las mismas restricciones al menos una semana más. El Consejo de Gobierno ha decidido mantener en el conjunto de La Rioja el nivel 3 dentro de ese semáforo que marca las medidas contra la COVID. Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida los datos de la pandemia en La Rioja. Hablaremos de vacunas y también de sus efectos. La aparición de coágulos de sangre en el cerebro y otros órganos tras recibir las vacunas de AstraZeneca y de Janssen parece afectar mucho más a mujeres de menores de 60 años. Hoy por hoy los expertos no saben exactamente por qué sucede esto. Enseguida nos lo explica un experto. Se hizo popular con su intervención en los 70 en el programa de televisión El Mundo de la Música. Les hablamos del director Enrique García Asensio. Este sábado estará dirigiendo a la Sinfónica de La Rioja en un espectáculo de zarzuela en Rioja Forum. He tenido el honor. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja en esta jornada de miércoles en la que la iniciamos con nuestra mesa de actualidad con Inés Lozano. Hola Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Silvia. Y con Óscar Peciña. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy bien, Silvia. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar por los datos de la pandemia en nuestra comunidad. La Rioja se mantiene una semana más en el nivel 3 de ese semáforo COVID, aunque Autol baja a ese nivel 4, pero en el conjunto de La Rioja, a nivel genérico, nos mantenemos en ese nivel 3, Inés. Parece que bueno, al menos no vamos a peor, por lo general, menos lo que comentábamos en Autol. Desde luego, seguimos con la esperanza de bajar a un nivel 2 pronto para poder, digamos, sentirnos incluso más orgullosos de todo el esfuerzo que estamos haciendo en La Rioja por bloquear esa propagación de la pandemia. No sé si esperabas, Óscar, que hubiéramos subido al 4 esta semana o, bueno, de momento nos mantenemos, pero no sé si eras de los que pensabas que íbamos a subir. Sí, yo pensé que las vacaciones de Semana Santa se iban a notar y pensé que íbamos a subir al 4. Yo celebro las palabras positivas de Inés y estoy con ella, pero también creo que no hay que perder el norte y tenemos 25.000 personas vacunadas en La Rioja en 3 meses y medio. O sea que si somos 325.000 nos queda 12 veces todavía por hacer lo que hemos hecho. Ya sabes que soy un poco cenizo con este tema porque no veo cómo está, que no veo el ritmo de vacunación que me cuentan. Me gustaría verlo, pero es que no lo veo. Vamos a hablar sobre ello, sobre ese ritmo de vacunación, calendario de vacunación. Esto es lo que decía hoy el Gobierno tras el Consejo de Gobierno en el que La Rioja se mantendrá en el nivel 3. En primer lugar, mantener el nivel 3 en el conjunto de la Comunidad Autónoma de La Rioja. También el nivel 6 activo en Cervera del Río Alhama y en el barrio de Valverde, y el nivel 5 en la localidad de Pradejón, con las medidas anti-COVID asociadas. Autol, la localidad de Autol, por su parte, ha experimentado una mejoría en la última semana y pasará a nivel 4. El mismo nivel 4 en el que también se mantienen Arnedo, Calahorra y Nájera. Estos cambios aparecerán reflejados en el Boletín Oficial de La Rioja del día de mañana y estarán vigentes a partir de este viernes, día 16 de abril. Lo que decía también la consejera de Salud es que se están empezando a reflejar esa relajación de los pasados días festivos en los datos que tenemos y las cifras que tenemos hasta el momento. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Óscar, en que evidentemente quizás no hemos visto todavía el impacto que ha tenido realmente la Semana Santa, porque digamos, con esos días que faltan por llegar, para saber realmente cuál es el impacto que tiene pues quizás esa relajación. Me parece curioso que, digamos, las zonas, pues eso, Calahorra, Nájera, Arnedo, que hablábamos de esos pueblos donde quizás el riesgo es menor de lo que puede ser en Logroño, y aún así
tienen un índice de contagios mayor y siguen en nivel 4. Como quizás hay una diferencia entre la actitud social en Logroño respecto a otras localidades que me choca. La cuarta ola, que sin duda parece que está aquí y que ha llegado a La Rioja también, y que el protocolo de salud está empezando a ponerse en marcha. Sobre todo porque no hemos terminado la tercera ola y va a ir aumentando progresivamente, tal como estamos viendo el aumento. Ninguno había estado vacunado previamente. Lo mismo pasa en la hospitalización. Por lo tanto, sí que hay una relación directa entre la vacuna y la capacidad de ingresar en un hospital, tanto en cuidados críticos como en hospitalización. Bueno, el Gobierno de La Rioja, que parece que ya previendo estas cifras, estos datos, la cuarta ola que está aquí. No sé si tú piensas, como Fernando Simón, que en vez de ola iba a ser olita. ¿Cómo estás viendo? ¿Crees que seguirá en ascenso? Pues me pillas, porque no te voy a decir que me duele, pero me fastidia pensar lo mismo que Fernando Simón. Pero sí, yo sí creo que va a ser olita. Pero porque es que ya está todo, ya lo único que queda es que por su parte consigan las vacunas que dijeron que iban a conseguir y las pongan. Si nosotros ya más no podemos hacer. Inés piensa que podemos hacer más, pues yo personalmente no puedo hacer más. Lo que digo es que no es tan sencillo eso de vamos a traer las vacunas que faltan, porque con esta guerra que tienen de Janssen nos trae la vacuna, pero no, que entonces salen a la luz los casos de Janssen y entonces Pfizer toma la delantera y te dice voy a importar a Europa 50 millones de dosis adelantadas, cosa que entonces ya no necesitaremos Janssen. Entonces eso de conseguir las vacunas es complicado, Hay esa guerra interna comercial que... Yo no te he dicho que sea fácil, Ahora, quiero decir que pero es que ese es su trabajo. Si no sabes, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Sabes? O sea, ese es yo no digo que torear sea fácil. No, desde luego. Vamos a hablar, ahora vamos a dedicar un capítulo extenso a la vacunación, además en tu caso personal, Inés, también me gustaría hablar sobre ello. Hablábamos derivado en un poco el perfil de las personas también que están llegando a los hospitales, y hablaba también Pello Latasa del perfil de los contagiados, señalaba algunos locales de hostelería, y esto es lo que decía Latasa también sobre el perfil de los contagiados en La Rioja. El de las personas contagiadas por COVID-19 está sufriendo una modificación en comparación con lo que hemos observado en las anteriores olas, y parece que los grupos de edad que se están afectando son algo más jóvenes que no las anteriores. Ya no vemos tanta incidencia en personas mayores. Pues parece que el lugar de contagio sigue siendo el más frecuente el ámbito doméstico, seguido del ámbito laboral, y sí que es cierto que hemos visto también que hay pues un cierto cambio de patrón, y parece que los locales o ciertos locales de hostelería están jugando ahora un papel algo más relevante que en semanas anteriores. Bueno, pues hacía un señalamiento interesante Pello Latasa sobre esos cierto tipo de hostelería, Óscar. Sí, acierta seguro. Por cierto tipo, ¿qué quiere decir? Que diga quién, dónde y por qué, y que le cierren el bar. Ha acertado, seguro, pero no ha dicho nada. Claro, lo que estamos viendo es el número de sanciones, de propuestas de sanciones de muchos locales que siguen incumpliendo en cuanto a la normativa de aforos y de horarios, ¿no? Entiendo que por ahí iban algunas de las sensaciones de lo que decía Latasa. Sí, tiene sentido, estoy de acuerdo con la interpretación que haces. Lo que pasa que es que volvemos a la misma, volvemos a criminalizar a unos señores que son de los que mejor la han jugado. ¿Que hay 4 que no la están jugando bien? Sí, cógese, actúese y ciérrese. Pero el 99% de los bares, yo he ido a un bar todos los días del año, porque como fuera de casa, todos los días del año, y no me he contagiado. Y he visto allí medidas de higiene que no he visto en instituciones públicas. Entonces, pues no me gusta que se señale así en general a los bares, no me gusta. Me parece que se está haciendo un daño terrible, injustificado y muy poco serio. Aquí está también el debate de las sanciones, ¿no? Hay gente que propone que esas sanciones se endurezcan, no solo en la cuestión de quienes lo estén haciendo mal en el ámbito de la hostelería, sino quienes están haciendo ese tipo de fiestas ilegales o esas propuestas de sanciones que nos llegan cada fin de semana, y parece que hay muchos centran el debate en que esas sanciones deberían endurecerse.
Desde luego, bueno, yo creo que hay que diferenciar entre digamos, esas celebraciones domésticas que en muchos casos pues, son la causa de que ciertas localidades estén en un nivel 4 y luego, por otro lado, pues lo que hablábamos de la hostelería. En muchas ocasiones, más que, digamos, el propio local y la propia gestión del local, influye mucho el comportamiento de las personas usuarias del local, ¿no? La distancia que ellos mismos respetan entre sí, su forma de actuar y de socializar, de guardar la distancia, que no siempre es la correcta, y por mucho que el dueño o dueña estime oportuno implementar unas medidas pues, correctas y seguras, hay terceros factores que también son importantes. Por otro lado, en lo que respecta a estas fiestas ilegales, estoy completamente de acuerdo en que las sanciones deberían endurecerse, porque es ilegal hacer fiestas domésticas ahora mismo, pues por tanto sancionado por la ley con multa económica o del tipo que sea necesario. No podemos permitir que este tipo de celebraciones innecesarias y que además no aportan dinero a nadie, a no ser que además la gente que vaya pague entrada, que eso se ha visto y tampoco está muy bien, ¿no? Eso ya es que es por demás. Bueno, veremos cómo evoluciona esta cuarta ola, los datos que están por venir y por evolucionar de lo que han sido los festivos de Semana Santa. Y entre tanto, otra cuestión que se ha llevado a debate es el tema del estado de alarma. Hoy también se veía en el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez relacionado con el 9 de mayo. ¿Se abrirá definitivamente ese estado de alarma? ¿Acabará el estado de alarma el 9 de mayo? Óscar, ¿tú en qué punto te sitúas? No tengo criterio, porque la verdad es que ya llevo un despiste. No sé ahora qué va a afectarnos. Veo que si hay un estado de alarma parece que tiene más capacidad restrictiva. A mí no me ha parecido... me ha parecido raro la aprobación de leyes durante el estado de alarma. Eso sí me ha parecido raro. Respecto a los ciudadanos, tampoco nos han coartado mucho nuestra libertad. Sí nos han coartado mucho, pero era necesario, ¿no? Entonces, tampoco veo mucho cambio entre que se prorrogue el estado de alarma o no tengo una idea clara. Bueno, Sánchez descartaba alternativas al estado de alarma frente a las críticas que ha recibido en estos días desde que la semana pasada, bueno, pues anunció que el 9 de mayo se levantaría ese estado de alarma. Muchos le criticaron por el hecho de que todavía estamos por ver cómo evolucionan estos últimos datos, pero el presidente se mantiene firme. Sí, yo supongo que siempre tiene la opción de hacer una prórroga de emergencia en la que, digamos, pues se extienda el estado de alarma. No sé hasta qué punto me sitúo un poco como Óscar, en esa especie de... No estoy muy segura ya de en qué nos afecta, en qué no, porque hemos pasado ya por tantos niveles de restricciones municipales, regionales, autonómicos, nacionales, que llega un momento en que dices realmente qué es lo que más me afecta, el estado de alarma, las medidas locales, no puedo salir de Logroño, o el estado de alarma de Madrid. Entonces ya, sí. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando. Hoy también, sin duda, las vacunas que siguen siendo protagonistas, la única esperanza a la que agarrarnos, al menos en estos tiempos de pandemia. Muchas dudas sobre la mesa. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener a un experto, un doctor, que nos va a hablar sobre esta situación, pero sí que me gustaría vuestra opinión personal en tantos inputs relacionados con la vacunación. Bueno, a la AstraZeneca ahora se suma Janssen también, con esos problemas derivados de la vacunación relacionados con los trombos. Óscar. No, yo ahí es que tengo una cabeza cuadriculada, ¿sabes? Y lo único que sé decirte es lo que he leído hoy en el Día de La Rioja. Inglaterra, todos los por encima de 50 años vacunados. Sí. España, por encima de 80, pues 1-0. Inglaterra 1, Unión Europea 0. Veremos cuando acabe el partido. Por ahora, ¿sabes? Y estoy de acuerdo, Inés, que es muy complejo y se está jugando a geoestrategia con las vacunas y no sabes dónde empieza, dónde acaba, porque hay tantos inputs, como dice Silvia. Estoy de acuerdo, pero al final del día, Inglaterra 1, Unión Europea 0.
Bueno, aquí tenemos datos también para contrastar en el sentido de cómo están funcionando las residencias, los geriátricos donde están nuestros mayores, esos datos que están manteniendo también el virus a raya dentro de sus cuatro paredes para los que han sido los más vulnerables y cómo están respondiendo las personas vacunadas en este caso. Bueno, Inés, en tu caso, que recibiste la primera dosis de AstraZeneca y ahora pendiente, no sé si cómo tú defines, si estáis en un limbo, las personas que habéis recibido esa primera dosis de AstraZeneca, ¿en qué situación os encontráis? ¿Cómo lo ves tú? Pues es una situación, digamos, de incertidumbre, como ya lo era cuando nos vacunaron, porque además al día siguiente fue cuando se paralizó la vacunación y entonces pones en entredicho si realmente, digamos, si es tan buena o si no, y por qué me la han puesto, si la han bloqueado. Y entonces Francia, Alemania, Países Bajos, todo el mundo empieza a bloquear esta vacuna de AstraZeneca, que bueno, era la apuesta europea de la vacunación para, digamos, masiva, mucho más accesible de lo que podía ser Pfizer o Moderna, que venían de Estados Unidos y de las que se disponía de muchas menos dosis. Ahora mismo se baraja la posibilidad de combinar vacunas, lo cual a mí eso de echar pócimas en el caldero y ver a ver qué ocurre me deja un tanto inquieta, porque digamos, si Pfizer y Moderna te inyectan la proteína espiga y por otro lado AstraZeneca lo que hace es provocar mediante un reactivo que tú produzcas la proteína espiga, quiere decir que los mecanismos son diferentes, y mezclar dos cosas desde la ignorancia de alguien que no sabe nada de medicina, mezclar dos mecanismos no parece una muy buena idea. Y luego vamos a alterar y vamos a ir trayendo diferentes vacunas de países según se vende, según no. ¿Hasta qué punto no es casualidad lo que hablábamos antes de que Janssen se quede en ese impasse por los 6 casos de trombos? ¿De cuántos eran? 6 millones de vacunados, 6 casos, y mientras tanto Pfizer nos vende 50 millones de dosis a Europa. Es que 50 millones de dosis son muchas dosis. ¿Hasta qué punto no es una estrategia de marketing para ganar ellos dinero? Es que es difícil saberlo. La Comisión que anunciaba hoy una remesa extra de 50 millones de dosis de Pfizer que van a llegar en los próximos meses. Incluso ya están hablando de un calendario de 2022 y 2023. No sé si en el 2023 habrá alguien que necesite vacunarse de la COVID, pero bueno, eso es lo que anunciaba la Comisión esta mañana, esa remesa extra de esos 50 millones de Pfizer. Y mientras, no sé si la vacunación, obviamente, sufriendo esos trastoques, el calendario de vacunación está trastocándose. Bueno, es que no lo dominan, es que nos dicen, salen responsables cometiendo irresponsabilidades y diciéndonos calendarios que no pilotan y que no dominan. Entonces, pues así estamos, ¿no? El pobre presidente sale antes de ayer, dice una cosa y al día siguiente le tienen que desdecir. Porque si no dominas una cosa, pues no la digas. Pero bueno, así somos. Bueno, veremos cómo de todos modos, Silvia, aprovecho para decir que todos los espectadores ven que Inés, que está bien, que se le ha dado la primera dosis y que está bien. Fiebre 2 días, salta a la vista. Mucha fiebre, pero es un caso de muchos y ahora estoy perfectamente. O sea, nunca se sabe qué te va a pasar de aquí a 2 años, o 3 o 4, ¿no? Pero de momento, toco madera, estoy totalmente bien. Bueno, sobre todo con las dudas de ver qué pasa con esa segunda dosis. Sí. La verdad es que hay que no saber si lo que tienes dentro es bueno o malo, digamos, en términos del pueblo llano, ¿no? De los que estamos ahí, que no somos expertos médicos. No saber muy bien cómo se va a desarrollar la vacunación, pues te deja un poco nervioso, la verdad. Uh-huh. En este caso se va a retomar la vacunación de 60 a 65 años en el Sant Pedri y se va a seguir con la primera dosis de 70 a 79 años, así que bueno, continuaremos viendo cómo va evolucionando este calendario de vacunación, con esas noticias y esos inputs que nos van llegando. Noruega decía que ya no va a vacunar más con AstraZeneca, veremos cómo evoluciona en las próximas semanas. Este fin de semana que estábamos tan esperanzados en que llegaba Janssen a España, de repente hemos visto ese parón. Bueno, veremos cómo vamos evolucionando. Sí que me gustaría hablar de otra cuestión que sin duda llegaba este pasado fin de semana, el tema de la operación Pluma en ese joven, esa víctima
que fallecía en el Parque del Ebro a causa de una paliza. Hoy conocíamos que la negativa de la víctima de dar un cigarro a los agresores pudo desembocar en esa paliza y muerte de este repartidor. Desde luego un crimen horrible que a mí me está costando también digerirlo, que esté ocurriendo este tipo de cuestiones en nuestra ciudad. Pues sí, es un tema horrible que no podemos aceptar, que convivir con gente de esta calaña no podemos aceptarlo, y porque cada vez que te cuentan más cosas, más se te ponen los pelos de punta. Y lamentablemente te cuento que yo tengo un hijo al que le robaron la bicicleta en las mismas condiciones, en las mismas. Lo que pasa es que le dijeron, no, y danos la bicicleta, y ahí la dio, pero es que es terrible. Pero pero es que es horrible. Yo me niego a convivir con gente así, No sé cómo voy a concretar esto que verbalizo, pero no lo acepto, y apelo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a controlar una ciudad que somos 100.000 personas. Esto no puede pasar, esto ha sido muy grave. Hay muchas cuestiones sobre las que analizar. Una sería, sin duda, para mí es importantísimo el perfil de las personas detenidas. Estamos hablando de jóvenes entre 14 y 25 años. Desde luego ahí hay un tema para analizar importante. Desde luego, yo creo que el hecho de que haya sido cometido por personas jóvenes, no olvidemos los disturbios que hubo también, sobre todo con personas jóvenes. Eso es, los disturbios del Espolón, el asalto a aquel comercio que no conllevó más que ellos le arruinaron la vida a alguien, le robaron la mercancía de la tienda, y a muchos de ellos eran jóvenes que bueno, de necesidad cero. Y bueno, digamos que la juventud, estamos diciendo de jóvenes de entre 16 y 25, y yo tengo 26, ¿vale? O sea que digamos que por edad, pues me avergüenza pensar que gente cercana a mi edad pueda llegar a esos comportamientos, sobre todo porque yo no sé hasta qué punto es solamente un crimen de un cigarrillo, la bicicleta, o que si pudo haber odio, racismo, otro tipo de factores, digamos, involucrados en un crimen así. Que 6 personas maten con una paliza a una persona inocente que no les había hecho nada, que sepamos, me parece realmente preocupante, porque no solamente qué valores estamos promoviendo o qué valores tienen personas así, y cómo es posible llegar a tal crueldad. ¿Se creen impunes? ¿Crees que hay mucho de esta situación, ¿no? de pensar que no va a pasar nada? Pues lo cierto es que no acierto a entender. Sé que los menores, por ejemplo, no van a prisión, sino que irán pues igual a un reformatorio, ¿no? Deduzco. Y aquellos que son más mayores, es que ni siquiera encajan las edades, porque la edad de la víctima con la edad entre los 16 y 25 es una franja muy amplia. ¿Cómo se conocen personas de 9 años de diferencia y apalean a una persona que es de Ollón y que tiene 32 años? Es que, ¿qué hilo conductor hay ahí para que los agresores se junten? ¿Qué tenían en común? No, a mí eso es lo que me... Yo también, Silvia, te cuento que echo de menos una reacción más firme de las fuerzas vivas de la sociedad riojana, los que sean. Yo no soy fuerza viva, los que sean las fuerzas vivas. No puede pasar esto, no puede pasar. La reacción tiene que ser mucho más determinante de lo que ha sido la nada. Ha sido tres portadas en un periódico. No sé si ahí hemos estado a la altura de lo que ha sucedido. La crueldad de esta situación, de este joven de Ollón, de 34 años, que perdía la vida, entre otra de las casuísticas pues fatales, el hecho de que el joven llegó con vida al hospital y finalmente falleció, ¿no? Que era la situación de si podía haber sido, desde luego, socorrido. Y hemos estado en Ollón preguntando a la gente que lo conocían, y esto es lo que nos han dicho. Eso es el sentido de la gente, ¿no? Que por robarle pues 4 euros una bicicleta, pues que lleguen a matar a una persona, pues es muy lamentable. Al venir al bar, no sé ya si fue el jueves, ya no sé ni en qué día estamos sinceramente, pero pues sorprendidos, no nos lo creíamos, porque una persona que nunca se mete con nadie, que siempre está sonriendo, siempre bien,
y que le pase a él precisamente, pues te duele más. Y era un chico tranquilo. Lo que oyes a los jóvenes que nunca se han metido en ningún jaleo de nada, era agradable, trabajador, o sea que no sabemos el por qué ha podido llegar a estas circunstancias. Era muy amable con todos, todo el mundo tenía buenas palabras de él y no sé, siempre cariñoso, preguntándote qué tal, sonriendo, y no podemos decir nada malo de él. Bueno, pues ahí estaba la situación de algunos de los que le conocían del pueblo vecino de Ollón. Bueno, pues que todos coincidían en que era pues un joven conocido y desde luego la pena y el pesar que transmitimos desde aquí, desde luego a toda su familia, amigos y allegados. Inés. Sí, no, desde luego me sumo a ese pésame que das. Es una noticia tristísima que pone, digamos, en entredicho el sentimiento de ciudadanía, de sociedad, de valores, de ética y de no solo de compañerismo, sino de humanidad, sobre todo. Óscar. No, perfecto. Compro todo lo que dice Inés. No. También que quiero preguntaros y traer a esta mesa de debate, nos hemos planteado el tema de los repartidores de comida a domicilio, ¿no? Los riders, los conocidos como riders. Muchos alertan de que ya han sufrido algún robo y alguna situación preocupante, y el sector también que muestra su preocupación. Vean. Lo que le ha sucedido a Esan no es un hecho aislado. Los riders sufren en nuestra ciudad continuos robos de sus bicis. A pesar que no hay tanto trabajo y tal, o sea, nos arriesgamos mucho para lo que ganamos, se puede decir. Hace tan solo 2 meses, uno de ellos sufrió una agresión similar a la del joven rider que ha muerto en Logroño. Atracaron y la apuñalaron. ¿Hace mucho? Hará 2 meses o así. Estuvimos en juicios y todo. ¿Y dónde ocurrió? Aquí en Portales. ¿De una hora normal? De noche, sobre las 11:30, ya era hora de toque de queda y seguían en la calle. Y claramente ese chaval se siente inseguro y muchas veces nosotros también, porque es que no te puedes fiar ya de lo que hay en la calle. Episodios de robos y violencia que hacen que su trabajo cada vez sea más inseguro. Iba un chico bebido, borracho, se puede decir, o drogado, y tuve que salir corriendo y tuve que empezar a dar vueltas justo en Pino Ingenieros Ya Morena. Me tuve que saltar el semáforo porque vi el tío como loco que me quería matar. Decía que me iba a matar. Para protegerse a veces deciden trabajar en grupo. Aquí más o menos como que nos juntamos prácticamente y tal, y cuando pasó lo que ha comentado la compañera, esos días sí que por allá siempre nos juntábamos 2 o 3 cuando teníamos algún pedido. Pero en la mayoría de las ocasiones van solos, piden a sus empresas más seguridad. Pues el estar más seguros, el tener algún contacto para más rápido, poder localizar más rápido a la policía. Que ahora con esto de la ley Rider supuestamente, que somos autónomos, que somos falsos autónomos, es como que estamos ahí. Entonces no tenemos una protección, estamos como individuales, tampoco estamos muy preparados, ¿no? Se puede decir. Más seguridad para que su trabajo no les cueste la vida, como ha ocurrido con Isan. Bueno, pues esa sensación de peligro, de temor por agresiones y por robos que transmitían bueno, pues desde el sector algunos de los jóvenes riders que trabajan en la capital. Bueno, yo creo que el problema no es de riders o no riders, ¿no? Yo creo que Logroño es una ciudad segura, así me imagino, eso es estadística, y que ante hechos como este hay que cortarlos de raíz, porque es uno de los grandes valores de Logroño, ¿no? Es una ciudad segura y donde se puede ir por la calle tranquilamente, ¿no? Mi impresión es que desde que comenzó la pandemia, digamos, Logroño siempre ha sido una ciudad con mucha vida nocturna, ¿no? E incluso pues, un día normal a las 10, 11 de la noche, pues si no hay pandemia hay gente por la calle. Yo no me he sentido especialmente insegura caminando, y bueno, un fin de semana en verano, vuelves a las 3 de la mañana, no pasa nada, hay gente en la calle. Yo creo que es una ciudad, como dices, Óscar, segura. Ahora bien, en otros países en donde no hay tanta vida nocturna, la oscuridad de la noche ya no es digamos, un espacio, un tiempo tan accesible y tan de alegría y socializar, sino que es más peligroso, pues como ocurre en las grandes ciudades, ¿no? Que la noche es casi más un peligro que el relax de es verano, me tomo un helado en la calle, ¿no?
Y yo creo que eso se ha acentuado aquí con la pandemia, porque por la noche, con el toque de queda, no se puede estar en la calle. Entonces, hablamos de que la gente que estaba, hablaban de gente que estaba bebida, drogada, personas que, digamos, que están transgrediendo la ley porque ya no están en el toque de queda, no están, digamos, el apoyo del resto de las personas por la calle ya no está, porque estamos todos en casa porque hay toque de queda. Me parece interesante lo que comentan de un sistema con el que localizar a la policía más fácil. Por ejemplo, porque yo, mujer joven, obviamente he pensado en cosas así. iPhone desarrolló una aplicación en que si haces una combinación de botones especial, llama directamente a la policía del país en el que estés y les manda tu ubicación. Que eso es un sistema que puedes hacer si tienes el móvil metido en el bolsillo, nadie tiene por qué verte. E incluso las personas mayores tienen su colgante con el botón rojo y enseguida llaman. Se podría desarrollar algún sistema, digamos, similar, el que tuvieran una especie de pequeño dispositivo que puedan tener pues colgado del cuello o en su bolsillo y que apretando le llega a la policía la ubicación y una especie de llamada de alerta, porque evidentemente no podemos dejar que Logroño se convierta en un lugar peligroso en el que no se pueda estar de forma tranquila. Eso corroe el ambiente, corroe el sentimiento de comunidad que tenemos, que es tan bonito. Bueno, pues el sector de los riders, que es un sector relativamente nuevo sobre el que se está pues legislando todavía, y claro, algunas de esas situaciones desde luego están por contemplar, pero en el fondo de la cuestión, sobre todo lamentar la pérdida, el fallecimiento de este joven de 34 años de Ollón, un crimen sin sentido desde luego que seguramente hablaremos en esta mesa de actualidad de cómo va evolucionando esta operación. Creo que tengo tiempo también para ver un poquito la actualidad relativa al bolsillo, a la economía, en este caso para centrarla en las pensiones y en todo el debate que se está generando en torno a las pensiones. Garantizar la viabilidad del sistema de pensiones es lo que pretende el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, con la reforma que negocia con patronal y sindicatos y que incluye como una de las medidas más destacadas el pago único de un cheque anual de hasta 12.000 euros para aquellos que retrasen su jubilación. Es ser más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez, puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima, por encima de los 12.000, para las personas en carreras largas. Una propuesta que por otra parte castiga con una reducción de hasta un 21% a aquellos que quieran jubilarse anticipadamente. Una propuesta que desde sindicatos como UGT se rechaza. A nuestro juicio no tiene sentido incentivar el retraso en la edad de jubilación y mucho menos podemos estar de acuerdo en la penalización de las jubilaciones anticipadas. Como venimos reclamando en los últimos meses, es imprescindible la derogación de la reforma del año 2013 y la recuperación de los consensos y el acuerdo del año 2011 que permite garantizar el incremento de las pensiones en función del IPC. Hemos salido a la calle. ¿Estarían los riojanos dispuestos a retrasar su jubilación a cambio de una compensación económica? Me hubiera jubilado en mi edad, porque tampoco sabes lo que vas a vivir, ¿no? Y si te jubilas con una edad que puedes estar un poco bien, pues me parece más razonable. Creo que hay que llegar a alguna solución. Indudablemente esa es una de las muchas que pueda haber. Pero indudablemente el tema de las pensiones es prioritario reformarlo, porque nos va a estrangular económicamente. Deberían dar el cheque a los jóvenes que están parados y los mayores pues ya que descansen. Mi opinión es que si se puede jubilar hoy, mejor que mañana. Yo particularmente la jubilación. He trabajado 50 años, desde los 14 años hasta los 65. Y entonces ya me vale. El ministro ha subrayado que estas medidas no son decisiones ya tomadas, sino las propuestas del Gobierno y puntos todavía en discusión en la mesa de diálogo con patronal y sindicatos, con los que ha confiado en llegar pronto a un acuerdo. ¿Qué te parece la propuesta del ministro Escrivá, Óscar? No me chirría por ningún lado. Me parece que es un tema denso, como para tratarlo aquí rápidamente, ¿no? Creo que las prejubilaciones, esas sí me chirrían, no entiendo, porque para una persona que trabaja en banca, una persona que trabaja en eléctrico, son habas contadas, o sea, no son... no sé por qué hay gente que se puede prejubilar con 50, 55...
Yo creo que con que nos jubiláramos todos con 65, pues ya va bien, ¿no? 67. Es un problema porque no es cuestión de voluntades, es cuestión de cuánto puedo estirar la manga. O sea, están atrapados, no hay dinero en la caja. Es una pena que todos esos señores que han cotizado desde que tenía 15 años, salía uno, pues no lo hemos gastado. Y ahora no hay. Entonces ahora tenemos que pagar lo suyo, los que estamos creciendo ahora, bien. No me chirría, no sé cómo va a acabar la cosa. No entiendo las palabras de la persona del sindicato, que no le parezcan más las prejubilaciones al sindicato, no lo entiendo, pero no es la única cosa que no entiendo de los sindicatos. Bueno. Bueno, pues veremos cómo evoluciona sin duda esta propuesta. No sé si el tema de las pensiones, que lo vemos como un problema del futuro, pero es un problema ya del presente, es que no hay nacimientos, es que hay que ponerse ya a trabajar en esto porque ha caído la natalidad en picado y bueno, esto son consecuencia también, al final todo va sumando en este granito de arena, ¿no? Sí, a mí me preocupa que si observamos la pirámide, ¿no? del mundo laboral, tenemos a un gran número de recién graduados, de gente joven, cualificada, con ganas de hacer cosas, que, ojo, como no ha podido cotizar, ni siquiera percibe paro. ¿Qué pasa? Que esos jóvenes están en casa de sus padres, padres que tienen que mantener a los jóvenes. A esos jóvenes no los mantiene el Estado, a esos jóvenes los mantienen sus padres. Aparte de, evidentemente, todo lo que percibimos todos y todas del Estado, que está estupendamente. Pero a esas personas no se les paga paro. Si no hay jubilaciones, no hay nuevos ingresos. Y entonces seguimos engrosando el número de jóvenes que están cualificados y que no pueden trabajar, o que no tienen cualificación, lo que sea, y que quieren trabajar y que no pueden. ¿Qué hacemos con toda la gente joven que pasan los años, sigue en casa de sus padres? ¿Cómo va a haber natalidad si esos jóvenes no tienen trabajo? Si es que es de cajón, si no tienes trabajo, no tienes la independencia como para tener un hijo o una hija y poder incrementar la natalidad. Y ahora con los ERTE y con la pandemia ha bajado todavía más la natalidad, no solo en España, sino en todos los países europeos. Pero es que hay que dar a la gente que está en edad de tener hijos una estabilidad y una promoción económica que puedan asumir. Evidentemente, es un gran problema después, ¿qué hacemos con todas esas pensiones si no tenemos dinero? Entonces, claro, es que quizás no había que haber quitado de la caja de las pensiones, y es que quizás, digamos, había que haber dedicado un poco más de planificación a un problema que ya se veía venir. Bueno, el tema de las pensiones, hablaremos mucho en próximos programas y sin duda nos quedamos sin tiempo. Había muchos temas que sacar hoy sobre la mesa. Inés Lozano, gracias. Óscar Peciña, gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar con un doctor que nos va a hablar y nos va a explicar todo el tema relacionado con esos efectos trombóticos relacionados con las vacunas. Lo vemos a la vuelta de esta pequeña pausa. Hasta ahora mismo.